Desde la Universidad de Boyacá, en Tunja, ciudad estudiantil y capital del departamento de Boyacá, saludamos a toda nuestra teleaudiencia en Colombia y Latinoamérica y les agradecemos por seguirnos a través del canal nacional Zoom. Este es un espacio realizado por estudiantes y docentes del programa de comunicación social de la Universidad de Boyacá. Su opinión es muy importante para nosotros, por eso comuníquese a www.uniboyacá.edu.co o al correo proyeccionuniversitariatv@uniboyacá.edu.co. Bienvenidos a Proyección Universitaria. El programa de diseño gráfico realizó el seminario Taller Internacional Ilustra en el mes de abril de 2015, contando con la participación de expositores nacionales e internacionales. El propósito fue dar a conocer a la comunidad académica el trabajo desarrollado por destacados profesionales que han fortalecido el diseño en el área de la ilustración. Lo que estamos haciendo es un ejercicio básico de collage. La técnica del collage es un proceso que funciona por la unión o la combinación de imágenes opuestas, de materiales de distinta fuente. Entonces se pueden usar texturas, fotografías, imágenes de revistas, de catálogos, de publicidad, y todos esos elementos distantes se combinan en una composición para comunicar algo. Porque es otra forma de comunicar. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados al trabajo con el lápiz, con la pintura, con el grafito, con la creación desde cero, pero pues en años recientes con el auge pues del internet, de las redes sociales, se ve un constante compartimiento de imágenes, se consumen imágenes y se desechan imágenes. Entonces digamos que el collage aprovecha ese fenómeno de alguna manera y reutiliza y vuelve a aprovechar todo ese material desechado o perdido que se consume y se descarta para construir otro tipo de materiales y encontrar otra forma de comunicar. Cuando te plantean una historia, rara vez te piden que hagas una sola imagen, pero en el caso de que te pidan esa imagen, tú tienes que conseguir enganchar a ese lector en el primer momento que pasa la página y encuentra tu imagen. Tiene que sentirse identificado, tiene que sentir interés por el personaje, por lo que está sucediendo. Entonces digamos que la clave yo creo que es generar una acción, o sea, que los personajes no estén plantados como si nada, sino que esté sucediendo algo, como si de repente agarraras un fotograma de una película en la que está pasando algo, pues igual. Pues básicamente estamos haciendo un montón de juegos en los que les obligamos, bueno, les pillamos desprevenidos, digamos, y les hacemos practicar a mucha velocidad, que muchas veces es complicado porque digamos que cuando trabajamos a solas siempre tenemos como el tiempo a nuestro favor, pero en la realidad de los encargos ni hacemos lo que a nosotros nos apetece, ni lo hacemos con el tiempo que nos gustaría. Entonces intentamos romper esas barreras y forzarles y llevarles más allá. Bueno, pues aprovechando los ejercicios hemos intentado trabajar tema de personajes, tema de composición, narrativa, storyboard. También no nos va a dar tiempo, pero también vamos a plantearles un ejercicio de conceptos abstractos y metáforas visuales, porque la retórica visual es muy, muy importante. Y básicamente, digamos, esas son las disciplinas que hay que tratar, que hay que intentar conocer.
El taller se llama dibujo deconstructivo. Entonces lo que estamos viendo son formas de dibujar, formas diferentes de dibujar o de hacer nacer una idea. En este momento lo que están haciendo es partiendo de una imagen que ya existe, agarrando un fragmento de ese todo y completándolo, ¿sí? Es lo que están haciendo en este momento. Porque es un poco lo que uno hace cuando realiza una imagen, así la dibuje o así trabaje a partir del collage, como quiera que sea. Finalmente lo que uno hace es basarse en referentes de un lado, del otro, tener una idea y todo eso lo mete como en una licuadora y lo vuelve un concepto. Entonces lo que nosotros estamos haciendo, más allá de pensar en que vamos a dibujar siempre en papel pergamino y en fotocopias, es en cómo se desarrolla una idea, cómo empieza a crecer una idea y desde dónde uno puede crearla, ¿no? Bueno, los muchachos ahora mismo están realizando un montón de actividades en cuanto a la creatividad. Les hemos planteado ejercicios para que cuando hay algún tipo de obstáculo mental a la hora de que no te salen los dibujos, que te puedan salir. Imagino que a todos los que les gusta la ilustración se han sentido en algún momento con la incapacidad de decir la hoja en blanco. Entonces aquí estamos intentando que la hoja en blanco no sea un problema y que sea más fácil resolver las ideas. Fue muy interesante porque por la mañana tuvimos como un resumen muy rápido pero muy interesante de cada expositor y todos los ilustradores que nos acompañaron en el día de hoy, y es muy interesante cómo desde las pequeñas ideas se realizan unas grandes ilustraciones y cómo eso puede llegar a todo el mundo generando unas nuevas ideas para las personas que hasta ahora comienzan. Que no se limiten, que uno ahorita está muy enfocado en las herramientas digitales y el Photoshop y los filtros y los programas de vectores. Digamos que este es el momento para volver a ver este tipo de técnicas que se empiezan a desaprovechar o digamos se eclipsan frente a otros medios digitales, otras formas de expresión. Entonces, si la gente sabe entenderlo, se darán cuenta que es una forma muy potente de expresión y muy aprovechable, ya que todo el mundo utiliza medios digitales en su mayoría. Sobre todo para los diseñadores gráficos que quizás quieren hacer esa pasarela hacia la ilustración, que dibujen mucho, 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 que no dejen de dibujar y sobre todo que cultiven su imaginario, o sea, que esas cosas que les inspiran, que les gustan, ya sea cultura, películas, viajes, que se nutran en experiencias, porque si nos encerramos también en la cueva a trabajar, realmente nos vamos a quedar vacíos por dentro, entonces no vamos a tener nada que contar. Lo importante de un ilustrador es que tenga algo que contar, entonces para eso tiene que vivir. Pues es importantísimo, yo les decía a ellos a los muchachos, porque en el caso mío cuando empecé a mí me dieron clases profesores, cuando yo estudié Bellas Artes, y muchos de ellos eran profesores, pero no eran pintores que ejercían en el caso de las artes plásticas. En universidades uno se encuentra con profesores que son profesores, pero que no están trabajando de pronto en el medio, y ellos le aportan una orientación muy válida y demás. Pero es bueno hacer estos encuentros con gente que está dedicada o dedica una gran parte de su vida a ilustrar como profesión, porque ellos van a encontrar un contexto un poco más real, un poco más cercano en realidad al ritmo y a lo que sucede en la cabeza de una persona que está todo el día a las 24 horas pensando en imagen y en comunicación. Es muy importante eso, el bagaje cultural además es importantísimo. Yo creo que es importante ver a gente que ya está trabajando de lo suyo y que vean a partir de su experiencia y de ejercicios que puedan darles cosas que a lo mejor no están viendo en ese mismo momento. Digamos que es un complemento. El traer a gente y el ver otro tipo de ejercicios, yo creo que rompe bastante, es como espacios, ¿no? Como vamos a romper un poquito lo que estamos haciendo para hacer otras cosas, porque igual que nosotras vemos este curso de una manera, el otro workshop es de otra manera, y yo creo que es bastante enriquecedor, para que no sé, es como breaks, ¿no? Como puntos y aparte.
En primera instancia habló la doctora Emilsen González de Cancino sobre la finalidad que puede tener los análisis genéticos humanos. Fundamentalmente quisiera mencionar tres: finalidad forense, finalidad médica o clínica y finalidad de investigación. Todos tienen temas iguales, con problemas y soluciones diferentes o búsqueda de soluciones diferentes, a pesar de que se trata del mismo material sobre el cual recae el análisis lógico y discursivo del derecho. En el plano forense, además, pueden tener propósitos de identificación, por ejemplo, para la identificación de cadáveres, para identificación de víctimas, de accidentes, de conflictos como el nuestro, etc. Finalidades de cotejo, que será muy importante en el plano de la reparación a las víctimas y sobre las cuales la Cruz Roja, por ejemplo, tiene ya una gran y dolorosa experiencia en conflictos como el de Bosnia-Herzegovina. O propósitos de filiación y de linaje. Filiación sobre la cual hablará el doctor Gesael Giraldo, que conoce magníficamente el tema, o linaje en el caso en que el análisis se hace solamente, porque es lo único que se tiene en ocasiones, sobre el ADN mitocondrial y que por lo tanto permite establecer solo el linaje materno y no la filiación paterna y a veces tampoco la filiación materna propiamente dicha. Ahora la doctora Emilsen González de Cancino explica las finalidades que pueden tener los análisis genéticos humanos desde el punto de vista médico. En el plano médico o clínico pueden tener finalidad de diagnóstico, finalidad de predicción o finalidad de tratamiento. ¿Para qué? Para saber quién sufre una enfermedad genética. Lo que sucede es que con la expansión de los conocimientos genéticos, cada vez es más difícil identificar cuál es el componente genético de todas las enfermedades y cuál el componente multifactorial que proviene pues de factores que no sean genéticos. Puede ser también para determinar la predisposición de un individuo a una enfermedad determinada, es decir, ya no el hecho de sufrirla, sino el hecho de estar predispuesto y que si por ejemplo entra en una relación laboral en unas condiciones específicas, esa enfermedad podría manifestársele realmente o con mayor prontitud. También para identificar los portadores de la enfermedad, que obviamente sirven para tomar esas decisiones tan dramáticas que son las decisiones en materia de reproducción humana, digamos, pensada, programada, con mucha responsabilidad. Y también para determinar la respuesta de los individuos e incluso de los grupos de individuos por género, por origen étnico, por localización geográfica a determinados fármacos, lo que lleva o llevaría a un ahorro increíble en dinero de los servicios de seguridad o de los sistemas de seguridad social. Escuchemos ahora a la doctora Emilsen González de Cancino explicando las finalidades que pueden tener los materiales genéticos con carácter investigativo. Con carácter de investigación podrían darse en el escenario de la investigación pura, para el conocimiento de las enfermedades, para saber en qué gen, en qué parte del cromosoma está una enfermedad genética, para el desarrollo pues, de medicamentos también o de moléculas que sirvan para hacer determinados medicamentos, o en la investigación clínica decididamente dedicada a la mejora de la salud de los pacientes y lo que ahora se llama, y que es lo querido en el horizonte de la investigación translacional, es decir, lograr que los efectos de la investigación pura se manifiesten muy rápidamente en la aplicación clínica y por lo tanto en el tratamiento directo de las enfermedades. Obviamente en este campo médico, en este campo de investigación, no solamente se apunta a investigaciones en salud, también con los análisis genéticos se hacen, por ejemplo, investigaciones antropológicas e históricas muy importantes.
¿Sobre qué materiales se realizan los análisis genéticos y qué implicaciones jurídicas tienen? Responde a esto la abogada e investigadora Emilsen González de Cancino. Los análisis se hacen sobre los materiales o muestras genéticas humanas, que plantean ya unos problemas importantes al jurista, que tuvimos oportunidad de exponerlos en este mismo escenario en el 2013, en el Congreso de 2013. ¿Qué son? ¿Son cosas? ¿Qué tipo de cosas? ¿Cuál es su naturaleza jurídica? ¿Quiénes tienen facultad de disposición? ¿Se puede disponer individualmente de ellos? ¿Qué pasa con esas muestras genéticas humanas? Algún caso con relación a ellos ya tuvo el análisis en la Corte Constitucional colombiana, aunque parezcan casos lejanos. A ese efecto nos preguntamos en este momento cómo debe ser la obtención de esos materiales o de las muestras genéticas humanas. En el campo de la investigación clínica, como digo, son temas que interesan en los tres campos, forense, médico o de investigación, pero que tienen soluciones y problemas diferentes. Sobre el consentimiento del afectado o de la persona que autoriza la muestra genética, habla finalmente para nuestra nota especial la doctora Emilsen González de Cancino. Es obvio que ninguna muestra material se puede obtener sin el consentimiento del afectado, llámese paciente en la investigación clínica, llámese sujeto fuente en el caso de la investigación pura. Sobre el consentimiento también tuvimos oportunidad de hablar en el Congreso pasado. Hay que recordar que la oportunidad en el caso médico, por ejemplo, puede solucionarse con más claridad que en la investigación. Obviamente, en el caso médico, previo a la intervención, previo a la toma de la muestra para realizar un análisis diagnóstico, etc. Y prácticamente se agota en ese momento. Sacan el laboratorio la muestra de sangre para determinados cuadros, determinadas comparaciones y solo para eso. Y si hay necesidad de un nuevo diagnóstico, prácticamente va a ser necesaria una nueva muestra y un nuevo consentimiento. El tema es muy interesante y en otro programa continuaremos escuchando a la doctora Emilsen González de Cancino tratando otros tópicos sobre el análisis genético humano. Dos jóvenes universitarios, uno colombiano y otro brasileño, interesados en realizar trabajo de voluntariado con comunidades vulnerables, nos contaron su historia. En un conversatorio realizado con los estudiantes de comunicación social, nos contaron detalles de su trabajo y las posibilidades que hay de ayudar a otros a partir de programas de voluntariado. Tengo que endurar, tengo que gozar. Candidato se arrivata, tiramisira, possibilidade eu lembava mangiar. Tibanga, onde, Ana, abanga ba muji. El sueño mío siempre había sido como ir a África y por toda esta conexión como de orígenes y demás. Había una conexión también muy fuerte con el tema de la música, del blues. El blues es música afro, hecha en Estados Unidos. Entonces siempre había querido ir a África. Otra cosa
digamos que académicamente que me motivó fue una materia en la universidad que se llama Ambiente Cultural, Político y Económico de África. Yo empecé a conectar todas estas cosas y dije, oiga, África es un buen lugar para ir. Luego, haciendo la investigación y demás, Malawi era un reto muy grande para mí personalmente porque era el 9º país más pobre del mundo, es el 9º país más pobre del mundo y uno de los primeros en incidencia, mayor incidencia en VIH y SIDA. Entonces Malawi representaba un reto muy grande para mí precisamente por eso. Empieza con unas decepções personales, ¿no? De querer cambiar la vida, pero los cambios nem sempre são para melhor. Cambios são cambios. E encontramos uma organização nos Estados Unidos que treina e envia voluntários à África. E já deixei tudo em Brasília e fui aos Estados Unidos e conheci Setúrio. Já começou toda a história. Nosotros nos conocimos en el invierno de 2013 con Rafael y fue la primera vez que vi a Rafael en noviembre y una de las cosas que digamos que nos unió al principio fue el tema de la música, porque teníamos que recoger dinero para ir a África, para esta ONG, ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a tocar y demás, pero luego empezamos a descubrir que habían muchos más gustos compartidos, que era el trabajo social, el manejo de redes y todo este cuento. Entonces creamos la banda, empezamos a recoger dinero, hubo veces que pedimos dinero en la calle, en supermercados, tocamos en calles, bares y demás, y personas que se fueron como uniendo y que nos ayudaron, digamos, a estar hasta pues donde estamos el día de hoy. Bueno, chegamos à África depois de 6 meses de trabalho em Estados Unidos, saindo de um inverno de menos 30 em Michigan para mais 40 em Malawi. Pero a primeira ideia é medo, porque é uma realidade totalmente distinta. Depois, a decepção com esta ONG em específico que não tinha os projetos prometidos, não tínhamos os $12.000 que arrecadamos, e de lá pensamos, mira, o que hacemos? Temos 6 meses aqui, ou desistimos de tudo, ou criamos alguma coisa. E aí surgiu, vamos à comunidade e vamos criar um projeto independente. Em Adjá, fomos a uma comunidade cerca de nós, que se chama Maceia, e disseram, mira, temos a possibilidade de ajudá-los com o que seja, o que podemos fazer, que necessitam. Discutiram entre as mulheres e disseram, mira, necessitamos uma clínica para ninho, uma Under 5 Clinic. E disso prometemos, vamos fazer, não sabemos como, e vamos fazer. E disso começamos o quê? Tivemos a ideia, temos instrumentos, micrófonos, câmeras. Vamos gravar um vídeo pedindo donações e com isso aplicamos aqui na comunidade. Tengo que endurar, que te gusta gozar. Condição sem arribata, pero me será possibilidade eu lembro vai manjar. Kibanga, onde Ana, abanga ba unuji. Como surge? Depois que regressamos de África, pensamos, mira, necessitamos estender a ajuda à clínica por mais um tempo, para que ela empiece a caminhar sola. 2, temos uma boa história para contar, porque hicimos muitas coisas por la primeira vez e as pessoas nos perguntam, mira, me gostaria ser isso, me gostaria ter isso, me gostaria ter a possibilidade. Pero todos têm, tudo hicimos por la primeira vez. Então, juntamos a necessidade de ajudar a clínica com a história que tínhamos e as fotos
e decidimos fazer tudo em um livro. É um livro fotográfico que conta toda a experiência desde Estados Unidos hasta o fim da clínica, a construção, os animais, a natureza, os ninhos. E, además, os nomes de todos os donadores estão na placa da clínica em África e também no livro. Nós criamos um conceito de que viajar é muito bom para todas as pessoas. Então, a embalagem do livro é uma caja viajera. A ideia é que a caja tenha saído de Malawi, passado por Colômbia e Brasil, então há um sello de Malawi, Colômbia e Brasil, e que ele tem esse aspecto envelhecido e que dentro dele há um espírito de felicidade, ou côndoa, e que a pessoa que compre, que rompa seu medo personal, que é representado por esta figura, encontre a felicidade personal e tenha essa gana de viajar e ser o mesmo que nós outros, porque todos somos capazes de ser. De regreso a casa, las fotografías nos ayudan a traer al presente ese momento que archivamos, porque son estas recuerdos vivos congelados en papel. Las cosas más grandiosas se construyen de persona a persona, se hacen a mano, porque es allí donde dejamos nuestro corazón impreso. Eso es Okondo, un libro que nos recuerda que las personas son lo más valioso del mundo y que juntos podemos hacer más. Okondo es felicidad. Agradecemos a toda nuestra teleaudiencia en Colombia y Latinoamérica por seguirnos a través del canal nacional Zoom. Este fue un espacio realizado por estudiantes y docentes del programa de Comunicación Social de la Universidad de Boyacá. Recuerde que su opinión es muy importante para nosotros, por eso comuníquese a www.uniboyacá.edu.co o al correo proyeccionuniversitariatv@uniboyacá.edu.co. La Universidad de Boyacá se basa en el poder del saber, para formar hombres y mujeres libres, críticos y comprometidos socialmente. Esto fue Proyección Universitaria. Hasta pronto.